Y vamos a irnos al análisis con precisamente un acompañante internacional. Nos estaba dando el abrebocas Estella, nuestra corresponsal permanente en Caracas, y tenemos a uno de ellos aquí, en nuestro estudio. Juan Gil Gutiérrez, alcalde, diputado provincial de Albacete, España, acompañante internacional en este proceso. Alcalde, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Y viene de un país, usted alcalde, en donde a diario Venezuela está en los principales titulares de los medios de comunicación. Un ataque desde el gobierno, un ataque desde los medios de comunicación de las grandes corporaciones, los hegemónicos. ¿Llega usted con esa visión? Cuénteme qué opina en este momento cuando han pasado 2 días de estar en Venezuela y viendo la realidad. Mire, le voy a hablar con toda la franqueza de la que sea posible hablar, ¿no? El desconocimiento nos hace muchas veces que seamos capaces de hacer análisis erróneos, equivocados, ¿no? La percepción que se tiene desde mi país, desde España, de cómo deben realizarse o hacerse unos comicios electorales, cuando se ve Venezuela, se ve la situación. Es verdad que hay medios de comunicación en España que todos los días le dan más importancia a lo que pasa en Venezuela que lo que realmente puede pasar en nuestro país, ¿no? Pero en los 2 días que llevo yo lo que he visto es una estructura en cuanto a las elecciones que ya quisieran muchos países tenerla, ¿no? Desde el poder electoral, que es quien nos invita a en torno a 50 personas, personas relacionadas con el mundo político, periodistas, personas que yo creo que tenemos la obligación, una vez que pasen los comicios, de contar cómo los hemos vivido, ¿no? Y digo, la impresión grata en todos los aspectos de ver cómo se vuelca el poder electoral, cómo su presidenta, en que tengamos pleno conocimiento de cómo son las elecciones. Es la 3ª vez que se van a utilizar estos medios electrónicos, ¿no? El tema de utilizar las nuevas tecnologías, algo que en la mayoría de los países no existe. Y yo creo que en lo que he visto estos últimos 2 días es un sistema tan sumamente avanzado, es un sistema tan sumamente garantista que prácticamente es imposible que haya un fraude electoral, imposible. Este es un sistema automatizado 100% y aunque todo es perfectible, cuando le preguntamos a los expertos en asuntos electorales, relacionados directamente con procesos comiciales, dicen que ofrece todas las garantías para el electorado. Pero usted ha dado en el punto el fraude. Antes, durante y después, el que pierde canta fraude. Claro. Y pasa de ser un asunto político a un ataque a la institucionalidad. Exactamente. Y cuando se habla, y digo la percepción que se tiene desde fuera de Venezuela, pues es una percepción un tanto errónea del desconocimiento de la realidad, ¿no? Muchas veces se habla, Europa, ¿no? Europa, el gran continente europeo también, y se habla, yo lo comentaba esta mañana en algunos foros, de una manera despectiva, cuando se habla de repúblicas bananeras sudamericanas. Bueno, pues yo creo que lo más alejado de una república bananera es lo que vive en las elecciones, lo que va a vivir este domingo y lo que ya vivió en comicios anteriores Venezuela. Porque mire, independientemente de el sentimiento político que uno tenga, yo soy un ferviente creyente de la democracia, ¿no? Es el poder del pueblo. Independientemente, digo, de lo que hay que hacer es respetar los comicios, respetar los resultados, porque la esencia de la democracia es la voluntad del ciudadano. Y el ciudadano aquí va a tener ocasión en estos comicios municipales. Yo que provengo del municipalismo, después de 25 años de alcalde, 31 años llevo en política municipal, ¿no? Bueno, pues el ciudadano va a tener la ocasión de libremente, voluntariamente, decidir quién y cómo le gobierna. Y desde luego, aquí en el caso que nos trae, pues con una garantía total. Yo cuando nos han explicado estos días cómo funciona, hemos visto el centro de planificación, hemos visto los colegios... ¿Vieron todo el proceso? Todos los colegios electorales. Cuando uno ve los filtros que hay que pasar, cuando uno ve las auditorías que hay, cuando uno ve a ver qué país hace como Venezuela, ¿no? Y esto hay que agradecerlo. Es decir, venga, un grupo de observadores internacionales que participan, que tienen conocimiento directo de las elecciones. Bueno, pues eso es democracia en estado puro. Exactamente, y es el pueblo el que toma la decisión. Le contaron también, alcalde, que los niveles de participación están sobre el 80%. Esto es una realidad, seguramente usted lo verá con las larguísimas filas o colas que se hacen aquí en Venezuela. Ayer sí, disculpe, tuvimos ocasión de ver y uno ve la euforia del votante.
de un lado o de otro, si Sí, cada uno es por muy libre supuesto. de votar. Lo que tenemos que hacer después es respetar la opinión de la mayoría, eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando uno ve la ilusión de la gente, esto yo me lo habían contado, pero no lo he vivido directamente como ayer, ¿no? Y ves la ilusión de la gente que dice, bueno, que quedan 48 horas para votar, y yo espero verlo también, lo que me han contado es la ilusión con que se vive, cómo se madruga para ir a votar, cómo se siente, el sentimiento que hay a la hora de ejercer ese derecho universal al voto. Así es. Y si lo comparamos en España, por ejemplo, ¿en cuánto están los niveles de participación ciudadana? Pues dependiendo de los comicios, vamos a ver, en unas municipales. En unas municipales también depende del sitio. En las grandes urbes hay menos participación, en los pueblos, por ejemplo, en el mío llegamos casi en torno al 90%, pero siempre está por encima. En esa localidad. Sí, pero en líneas generales en torno al 70%, más del 70%. Más del 70%. Todo esto es importante revisarlo porque esas matrices de opinión se mantienen. También tienen que ver con el intento de desviar la atención con respecto a los verdaderos problemas que tiene España. España, no nos engañemos, tenemos problemas y bueno, el más de más actualidad que hay ahora mismo es el problema catalán, ¿no? El día 21 hay unos comicios donde los catalanes deciden quién quiere que le gobierne, y sabemos lo que ha pasado con esa DUI, que es la Declaración de Independencia Unilateral, ¿no?, por parte del expresidente de Cataluña. Y bueno, es un problema que yo creo que los problemas, como todos los problemas en la vida, se arreglan sentándose en una mesa, hablando y dialogando. Y yo creo que hoy por hoy... Pero eso fue lo que no hizo el Lo que no gobierno, hizo el Partido Popular, el gobierno en España, no hizo nada, apostó por esa vía del diálogo, y entonces de aquellos lodos, estos barros, o como se diga, ¿no? Yo creo que a partir del día 21, independientemente de quién gane, si nacionalistas, no nacionalistas, pero desde luego el gobierno tiene que sentarse a hablar. Y bueno, tenemos en España hay un reto importantísimo, una constitución que hemos celebrado el 39 aniversario, ¿no?, hace 2 días, y tenemos que ser capaces de reformarla, pero no reformarla desde el consenso, desde el diálogo, desde... Alcalde, pero reformarla o cambiarla, hacer una asamblea constituyente para que el pueblo, para que todos los sectores decidan qué constitución desean. Exactamente, hay varias cosas que hay que tocar, sobre todo el tema del Estado, el Estado autonómico, hay que tocarlo. Hay que tocar, seguramente habrá que hablar, yo no digo de la Casa Real, si monarquía, república, seguramente eso sea lo menos significativo, pero hay muchas cosas ¿Por qué es lo menos significativo, alcalde? Bueno, porque creo que tampoco es una cosa que alcance a peso. Hay mucha gente una parte de la población que piensa, para mí no tiene más importancia. Hay otras cosas que son importantes, sobre todo el modelo de Estado, el tema de las distintas nacionalidades dentro de la nación, el tema de cómo se tiene que configurar en las autonomías, el ámbito competencial, el tema de que sean autonomías igualitarias, que no hay autonomías de primera y de segunda, muchas cosas, y sobre todo tener claro si queremos que España siga siendo lo que ha sido siempre, o que hagamos 17 reinos de taifas, ¿no?, donde cada uno vayamos por nuestro sitio. Entonces, hay problemas y posiblemente, mirando los del vecino, hayamos dejado los nuestros un poco de lado, ¿no? Pero bueno, yo espero de verdad que al final seamos capaces, primero, de solventar nuestros problemas y después de opinar de los problemas de los demás. Claro, eso sería realmente muy importante, que incluso lo pide mucha gente del pueblo español. Y transversal a todo esto, la situación tan difícil económica que vive el país, más de 5 millones de personas que están desempleadas en este momento. Bueno, el paro es un problema, es verdad que las cifras macroeconómicas parece que están mejorando, ¿no? Pero mire, la crisis que hemos vivido en España, lamentablemente, como todas las crisis, la sufren las personas más humildes, ¿no? Así es. Y yo decía hoy que una crisis tan importante, ¿no? Los bancos son los que el gobierno salvó. Hemos salvado a los bancos y hemos dejado tiradas a mucha gente. Entonces, yo creo que las dejaron en las calles. Hay que revertir, cuando digo tiradas es pasándolo muy mal, ¿no? Por mucho que haya una cobertura de desempleo importante y demás. Pero de verdad, el verdadero peso de la crisis lo ha sufrido la clase trabajadora, la clase más humilde. Entonces, yo espero que las cosas poco a poco, parece ser que hay factores que indican que vamos mejorando, se va arreglando la situación, pero de todas formas y maneras es muy difícil en tanto no consigamos niveles de empleo mayores. Y sobre todo hay una cosa que se dice, bueno, han bajado los datos de desempleo, pero ¿y qué empleo se está creando? Se está creando una mayoría de empleo muy precario, y de hecho hay un dato que
Bueno, parece fuerte que yo venga aquí a Venezuela a decirlo, pero es una realidad, ¿no? La hucha de las pensiones. En España, el Partido Socialista, mi partido, cuando dejó de gobernar, había en torno a 70.000 millones de euros en la hucha de las pensiones para garantizar las pensiones de los jubilados. ¿Sabe usted los que hay hoy? ¿Para garantizarlas en cuánto tiempo, alcalde? Para garantizarlas, para que tuviesen continuidad y tuvieran garantía. Hoy hay 8.000 millones. Cuando se pague la paga. Y esto no es... ¿Y qué se hizo ese dinero? Pues no es que ese dinero ha servido para otras cosas, pues para pagar nóminas, para... eso es, la hucha de las pensiones es tan fácil como con lo que se cobra la Seguridad Social, lo que aporta cada trabajador, se va pagando a las personas que se jubilan. Pero cuando lo que se aporta es muy poco, porque el empleo no se trabaja a jornada completa, o son empleos que se cobran muy poco, se aporta muy poco y no es sostenible. Entonces, eso es otro de los grandes retos, aparte de la modificación de la Constitución, el gran reto, ya hubo el Pacto de Toledo, pues habrá que editar un nuevo pacto donde haya garantía para que las personas mayores puedan tener pues su pensión como es lógico y es justo. Claro, eso sería lo ideal. Volviendo a Venezuela, de cara al próximo domingo, esa es la razón por la que usted se encuentra en esta nación suramericana y en la que hacemos esta reflexión de alguna manera, entendiendo el por qué Venezuela en el centro del ataque internacional. ¿Qué les han dicho? ¿Cómo les explican cómo se van a mover el próximo domingo aquí en Venezuela? Como acompañantes internacionales, ¿qué van a ver? Pues bueno, vamos a intentar estar en los centros de votación para bueno, pues ver, aunque yo creo que está todo visto. He dicho antes y quiero repetir que la manera de desarrollarlo es tan sumamente garantista que, pero bueno, está bien ver y después, lo más importante es después difundir, después hacer ver a la opinión pública internacional cómo se hacen las cosas aquí. Eso creo que es lo importante. Pero luego yo creo que un día de elecciones es un día de fiesta y yo quiero ser partícipe, ¿no? Coparticipar de ese día de fiesta en este país. Independientemente después del resultado, porque después habrá que gane el que más votos tenga. ¿Han conversado con candidatos a las alcaldías? ¿Se han encontrado con algunos candidatos? Compañeros han hablado con alguna gente, yo personalmente no, y aunque estuvimos ayer en uno de los mítines y después pero no tuvimos ocasión. Pero sí hemos hablado con electores de un signo y con electores de otro. Y la verdad es que la ilusión es a partes iguales. Eso es así, y que el pueblo decida. Exactamente. Alcalde, muchas gracias. Gracias por ese tiempo para Noticias de Telesur. Bienvenido siempre. Un placer, muchas gracias. Que la experiencia sea maravillosa en esta nación suramericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias.